comentar el día de hoy es infecciones por gérmenes atípicos, pero nos vamos a concentrar en las infecciones de tipo respiratoria. Cuando hablamos de gérmenes atípicos, hablamos de bacterias, necesariamente, principalmente bacterias, de características microbiológicas y clínicas no usuales, ¿no? Asociado a, y esto es siempre pregunta examen, síntomas extracorpóreos, o mejor dicho, extrapulmonares. Un patrón radiológico que es intersticial y en la radiografía de tórax y difícil de identificar con cultivos habituales, ¿no? Dentro de los típicos tenemos al famosísimo Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. También tenemos en atípicos al Mycoplasma, la clamidia y la legionela. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, a estas tres bacterias, estos tres tipos de bacterias. Tenemos un tipo de virus famoso hace poco por la pandemia del SARS-CoV-2, también conocida como una neumonía típica y de características intersticiales. Bien, en la diferencia entre neumonía típica y atípica, en esta imagen podemos observar cómo se puede ver la diferenciación tanto radiológica como clínica, y tengo un esquema ahí abajo de lo que es el compromiso del parénquima o de la vía respiratoria. En el caso de la neumonía típica, vemos que en la radiografía podemos lograr ver qué cosa, un, una condensación, digamos, una imagen que puede ser apreciada adecuadamente, tiene broncograma aéreo, ¿no? La fiebre es de inicio súbito, hay tos productiva, leucocitosis con neutrofilia, y como vemos, la radiografía es una consolidación alveolar lobar, ¿no? Como vemos aquí abajo. ¿Dónde es el problema? Principalmente en vías respiratorias donde inicia el problema y en consecuencia se inhibe el intercambio de oxígeno. Se me está escuchando claramente, ¿verdad? Sí, doctor. Genial. En el caso de la neumonía típica, vemos que el problema es más bilateral. Observamos que existen lesiones más que todo intersticiales, es lo que llamamos un tórax sucio. Principalmente es bilateral, 2/3 para abajo. En algunos casos severo, vamos a ver que ocupa todo el pulmón, ¿no? El inicio es insidioso, a diferencia del inicio súbito que tiene la neumonía típica. La tos por lo general es seca. Los leucocitos son normales, o sea, en el hemograma, o ligeramente elevados, y la radiografía, como estamos mencionando, hay infiltrados intersticiales bilaterales, conocido también como vidrio esmerilado, ¿ya? Las causas más frecuentes, como ya hemos dicho, Mycoplasma pneumoniae, la clamidia y la legionela. Ojo, lo que diferencia a estas bacterias de estas otras bacterias es el tema de la pared celular. Como se menciona, ¿no? La pared celular es una estructura ya que genera una defensa en lo que es la bacteria. Estas bacterias, por lo general, la que no tiene nada que se le parezca a una pared celular es el micoplasma como tal. Pero el caso de la clamidia y la legionela tienen una estructura que podría decirse parecida a una pared celular, pero no termina siendo una pared celular. Por ende, las tinciones no van a ser tan adecuadas, ya que en alguna literatura vamos a ver que están clasificados entre los gran positivos y gran negativos, lo cual es una verdad a medias, puesto que cuando hablamos de gran positivo y gran negativo estamos hablando de una tinción, ya de un tipo de tinción. Micoplasma neumonial, la única de las tres que cumple la característica de ser absolutamente ausente de pared celular, ¿no? Recuerden esto, que es el elemento que utiliza el micoplasma para adherirse, como lo vamos a ver en la fisiopatología, ¿no? Son de vida libre, aerobios, ADN doble cadena, pertenece a la familia Mycoplasmaceae, y ausencia de pared celular. No tienen continción gran. Por eso no lo podemos clasificar ni en gran positivos ni en gran negativos. Lento crecimiento, ¿ya? Y adhesión a mucosas a través del P1, importante, por favor, P1. Infecciones respiratorias con manifestaciones extrapulmonares. El grupo etario más afectado son los pacientes de 5 a 15 años y adultos mayores, más frecuentes en lo que es verano y otoño, y se puede presentar el efecto de portador. Bien, en esta imagen podemos ver la fisiopatología.
Lo que es la transmisión es principalmente de persona a persona. La bacteria ingresa por la vía respiratoria y se va a contactar con lo que es el epitelio bronquial. Se va a unir a través de la vena terminal P1 y una vez que se ha unido, empieza a atacarla a través de un proceso de lisis por enzimas de peróxido de hidrógeno, provocando un daño epitelial. ¿Qué va a originar todo esto? Un proceso inflamatorio, una liberación de estas células destruidas de interleuquina 8 y 6, ¿no? Los que van a hacer un llamamiento a los neutrófilos. A su vez, los macrófagos celulares pasen una presentación a los linfocitos, los cuales generan un llamado a las células B y T y se genera un anticuerpo contra la organela P1 que le permitió unirse al epitelio bronquial. Todo esto, ¿qué va a generar? ¿Ya? Una disminución del aclaramiento de la vía aérea. Estos cilios ya no van a estar factibles o fáciles de utilizar, por lo cual se facilita más la diseminación de las bacterias. ¿Cuáles son las manifestaciones respiratorias? En el caso de los niños, la traqueobronquitis principalmente. En los adultos puede ser leve o asintomática y puede provocar la neumonía atípica. Inicio insidioso y puede persistir por semanas. A veces hay pacientes que pueden estar 3 o 4 semanas con sintomatología, ¿no? Casos graves puede presentar disnea, tos pertusoide y como ya se mencionó, está relacionado principalmente con exacerbaciones de asma. Ojo, puede ser pregunta examen, ¿no? Inmunocomprometidos, como el síndrome de distrés respiratorio agudo o fallo multiorgánico. Y pueden dejar secuelas de tos y cansancio, que pueden persistir más de 2 semanas. Puedes haberte ya curado de la bacteria, pero la sintomatología puede persistir hasta más de 2 semanas, hasta 3, 4 semanas el paciente sigue con tos. Manifestaciones extrarrespiratorias. Las más comunes que vamos a ver, o la más frecuente, ¿qué cosa es? Las erupciones mucocutáneas, ¿ya? Y las más peligrosas, las más graves, son la meningitis aséptica, la encefalitis o la ataxia, ¿no? Y que pueden provocarse por mecanismos autoinmunes o propagación de la infección. Entonces, siempre que hablemos de bacterias relacionadas con recaídas o aparición del asma, tenemos que pensar en el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? La infección puede ser fatal principalmente en quienes, obviamente, en pacientes con inmunodeficiencias, ya también en individuos sanos, pero bajo ciertos factores. Clínica, hemos mencionado, en el tema del diagnóstico, el laboratorio, el cultivo es prácticamente inútil, ¿no? Y la combinación de una serología, IgM, o 2 muestras de suero en 15 días, ¿no? O la proteína C reactiva, perdón, lo que es uso de lo que es replicación de la cadena de polimerasa, ¿ya? Puede permitir el diagnóstico. El hemograma no es específico, ¿ya? Como les mencioné en las gráficas anteriores, que es un compromiso bilateral, ¿no? Acá he puesto una imagen tanto radiográfica y tomográfica. Por lo general la tomografía es muchísimo más fácil de ver. Y las líneas periliares son las más comunes que vamos a observar, en un 60%. Infiltrados reticulolares como segundo, y rara vez hay derrame pleural. Como pueden ver en estas imágenes, ni en la radiografía ni en la tomografía podemos ver derrame pleural. Tratamiento. Como mencionamos, en los adultos puede ser asintomático o incluso puede resolverse por sí mismo, ¿no? Se puede utilizar antibióticos para reducir ¿qué cosa? La persistencia de los síntomas que se mencionó más allá de las 2 semanas, ¿no? Es lógico pensar que hay resistencia a antibióticos betalactámicos. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, el micoplasma no tiene pared, ¿no? ¿Quién es el medicamento de línea, de primera línea para tratar micoplasma? Tenemos a los macrólidos, la citromicina, 500 miligramos cada 24 horas por 3 días. Este esquema es el usual. Hay otros esquemas que utilizan acitromicina, una tableta el primer día y la mitad 4 días siguientes. Tener cuidado con este medicamento. No sé, no he visto esquemas que dan de 5 o 7 días, una al día, ¿no? Pero hay un problema con la prolongación del EQT en el EKG, así que no es un medicamento que se pueda dar más allá de 3 días. Una tableta al día y se acabó. La claritromicina sí es mucho más fácil de dar por más días, ¿no?
¿Quién le sigue? Las fluorquinolonas. ¿Por qué ese valor de riesgo-beneficio? Porque las fluorquinolonas no se deben indicar absolutamente en pacientes pediátricos debido a la afectación de los cartílagos de crecimiento. Y finalmente las tetraciclinas van en tercer lugar debido al que en pediatría puede provocar, ¿qué cosa? El amarillentamiento de los dientes, ¿no? Bueno, en prevención, la prevención es la que podemos encontrar en cualquier tipo de infección que se transmite de persona a persona, ¿no? Lo común, lo usual, no hay nada del otro mundo, ¿no? Lavado de manos, mantener la distancia efectiva, estornudo de etiqueta, no escupir, ya, etcétera. Pasamos a la legionela neumófila. Recordemos siempre, fimbrias tipo 4. En cada imagen de las bacterias que vamos a estudiar, les he puesto la estructura que les permite fijarse al cilio. Características: bacilo gram negativo, aerobio estricto, no esporas, flagelado. Como les mencionaba anteriormente, ¿no? No es tan así como se lee en algunas literaturas donde se dice que son bacterias que no tienen pared. La única que cumple a rajatabla eso es el micoplasma, pero la legionela, ¿no? Y la clamidia sí tienen una estructura parecida al de una pared. Por eso pueden tener cierta respuesta a las tinciones. Por eso se llama bacilo gram negativo. No tanto porque lo sea como el estreptococo, el estafilo, ¿no? Hábitat natural es el agua y el suelo. Aquí es importante lo que vamos a mencionar con respecto a este agente, ¿no? El hábitat artificial son los conductos de aire acondicionado, humidificadores, agua potable, ¿no? No tiñen con los reactivos habituales y no son sensibles a betalactámicos. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura donde puedan actuar los betalactámicos. Si recordamos nuestra clase de antibióticos, sabemos que los betalactámicos actúan a nivel de pared celular y la infección no es común en niños. ¿Dónde habita este agente? Este agente habita a nivel de lo que es agua, pero ¿qué sucede? Como al no tener, necesita un agente que lo transmita o que lo lleve, digamos, lo transporte, ¿no? Él está en el agua, pero ¿qué cosa? Parasita amebas, ¿no? Una vez que parasita amebas, la legionela se reproduce dentro de la ameba. Lo que hace la ameba es llevarla. Tú puedes tomarte el agua con este parásito, con esta legionela, pero no te va a afectar porque los ácidos gástricos lo van a destruir. Principalmente la que provoca esta enfermedad es la legionela neumófila del serogrupo 1. Va a estar en estaciones de agua o instalaciones de agua temperada. Y como podemos ver, una temperatura óptima para su multiplicación está entre los 20 a los 45 grados centígrados, ¿ya? Y por encima de eso ya prácticamente se destruye. ¿Cómo se une al epitelio bronquial? A través de las fibras tipo 4. Genera colonias en instalaciones en mal estado, diseminan en partículas, provocan infección por inhalación, inóculo huésped, y la reproducción que hace dentro de los macrófagos es igual a la que hace dentro de la ameba. Ahora, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde se provocan estos aerosoles? En torres de refrigeración, ya, por ejemplo, duchas, jacuzzis, fuentes ornamentales, por ejemplo, cuidado en el tema del Parque de las Aguas, ¿no? Humidificadores, ¿no? Sistemas de agua potable. Ojo, en el tema de las duchas tiene mucho que ver qué cosa. Las duchas que son, digamos, preparadas de forma artesanal con agua que está estancada, no clorada, y por ende facilitaría esto. No es una ducha cualquiera, así que no se asuste. El tema esto de las fuentes ornamentales, ¿no? Las fuentes de agua que son como piletas, si no tuvieran un control o un tratamiento adecuado de lo que es los lugares donde se estanca el agua, podrían provocar epidemias, ¿no? Por este riesgo de diseminarlo en forma de aerosoles, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la legionela? Ya, la legionela tiene dos cuadros clínicos importantes. Ojo, este es otro detalle interesante que se coloca acá. No se contagia de persona a persona, beber agua, ingestión, a diferencia de lo que es el micoplasma, que sí era transmitido de persona a persona. Son dos tipos de enfermedades. La fiebre de Pontiac,
que los síntomas son de hasta 2 a 5 días, curso leves como una gripecita, no clínica de neumonía, cefaleas y dolores articulares, remisión espontánea. ¿Cuál es la más peligrosa? La enfermedad de legionario. Son síntomas entre 2 a 10 días posterior al contacto, o sea, su tiempo de incubación, ya disnea, alza térmica, cefalea, todo lo que es el malestar general que te puede provocar una neumonía, ¿no? En el caso de la mortalidad se dispara al 75% en los inmunodeprimidos. Compromiso multiorgánico. No olvidar que estos tipos de infecciones respiratorias tienen la fea costumbre de hacer qué cosa, síntomas extrapulmonares, ¿no? Clínica es similar a Streptococcus pneumoniae y la fiebre puede estar ausente en inmunocomprometidos, ¿no? Ojo, históricamente la fiebre, la enfermedad del legionario se dio justamente porque hubo una especie, de decirlo, de asamblea de un partido político llamado de legionarios, ¿no? Y que el sistema de enfriamiento, como una especie de aire acondicionado de aquellos años, estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Utilizaba agua, el cual estaba en malas condiciones, y usaba aerosol, el agua aerosolizada, para bajar la temperatura. Entonces eso provocó un montón de casos, de casi todos tuvieron la enfermedad, ¿no? Y la mortalidad fue alta. Bien, cultivo e identificación de Legionela, ¿ya? En este caso sí es de confirmación, no es inútil como en el caso de lo que es el micoplasma, ¿no? El crecimiento es de 10 a 12 días a tomar en cuenta, porque a veces en los cultivos estándar, en los laboratorios se esperan 5 días. Si no crece nada, se reporta como que no creció y se elimina. No se usa de rutina porque normalmente demora, ¿no? Hasta 10 a 12 días tú ya te curaste, ¿no? El diagnóstico principalmente son serológicos, ¿no? Puede ser por IFI, ¿no? Por detección de antígeno L principalmente, ya en orina, que esto es uno de los estándares ahorita actualmente. Y como siempre, bueno, el hemograma es inespecífico, ¿ya? Y la radiografía de tórax es en parches, ¿no? No es patognomónico, es la misma cara que se puede ver en cualquier neumonía por atípicos, ¿ya? A tomar en cuenta en el caso del PCR, en la reacción de cadena de la polimerasa, ¿no? El resultado puede estar en 24 horas. Entonces, este sería, pues, digamos, el método diagnóstico de elección. Tratamiento a la cabeza, las fluoroquinolonas. Tenemos la levofloxacina, ¿no? De 500 miligramos cada 24 horas por 14 días. Ojo, si disponen de levofloxacina de 750 miligramos, el tratamiento puede reducirse a la mitad de días, ¿ya? Ciprofloxacina, moxifloxacina. En lo que es las alternativas tenemos a lo que es macróligos y las tetraciclinas, ¿no? Y se extiende la duración del tratamiento en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes con corticoides, pacientes con SIDA, ¿no? Y la eficacia clínica está entre lo que es tanto macrólidos como fluoroquinolonas. No existe mucha diferencia, así que podría utilizarse cualquiera de los dos. Clamidia pneumoniae. Bien, en este caso no tenemos una tonela como tal que se una, pero lo importante aquí en la clamidia pneumoniae, primero que comenzamos con los gran negativos, obligadas, no móviles y no ciliados. Tiene dos formas, ¿ya? Que esto es importante en el tema de la fisiopatología. Los llamados cuerpos elementales que vienen siendo infecciosas y los cuerpos reticulados que vienen siendo la forma reproductiva. ¿Ya? No pueden sintetizar ATP, por lo cual lo toman de la célula donde hospedan, ¿no? Y forman inclusiones de glucógeno, ya que son como reserva. Ojo, dato importante, transmisión de persona a persona, ¿ya? ¿Recuerdan quién es el que no se transmitía de persona a persona? La legionela, ¿no? Por inhalación de bioresoles. Entonces, de las tres bacterias que hemos visto, el micoplasma y la clamidia se transmiten de persona a persona. Bueno, aquí esta gráfica y un resumen bastante resumido, pues sí, la redundancia, de cómo ingresa. El cuerpo elemental ingresa a la célula huésped. ¿Quiénes pueden hacer del papel de célula huésped? El epitelio respiratorio, el macrófago, ¿ya? Cuando pasan, hacen una transformación, ¿no?
el cuerpo, los cuerpos elementales se transforman a cuerpo reticulado, ¿ya? Esta replicación de los cuerpos reticulados, una vez llenos en la célula hospedera, se rompen. Y esta transformación vuelve a suceder, pasan de lo que de esta vez de cuerpo reticulado a cuerpos elementales para seguir provocando infección. Hasta ahí es sencillo de entender. Y lo interesante viene aquí, muy aparte del factor inflamatorio, los interferones, las interleuquinas que puedan despertarse, las células como el linfocitos T, aquí lo he resaltado, los fibroblastos. ¿Por qué? Porque esta neumonía o esta infección continua de clamidia está bastante asociada a fibrosis pulmonar. La clínica, el periodo de incubación, 1 a 4 semanas del contagio, ¿no? Su presentación, la forma de presentación puede ser como en el caso de la legionela, ¿no? Neumonía típica y la faringoamigdalitis. En el caso de la neumonía atípica, ya la clínica pues es usual como de una neumonía atípica, ¿no? Es identificable por métodos especiales, serológicos y PCR. Los síntomas, como les mencioné, son graduales y de poca severidad. Y clásico, los síntomas extrapulmonares. En el caso de la faringoamigdalitis, bueno, es un cuadro benigno y que puede incluso autorresolverse. Aquí es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Arteriosclerosis. También está asociado a infección crónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque sobreviven en macrófagos y pueden estar relacionadas en fibrosis pulmonar o en lo que es la arteriosclerosis, ¿ya? En esta imagen podemos observar una imagen de radiografía y de tomografía. Bueno, en el caso de la radiografía, no es muy llamativa. Los infiltrados son intersticiales, bilaterales en los 2/3 inferiores de ambos hemisferios. Pero si nos damos cuenta en la tomografía, los infiltrados intersticiales obviamente son bilaterales, ¿no? Y existen áreas de consolidación, ¿no? Son imágenes que la radiografía no nos alcanza a mostrar, ¿ya? Pero esto es lo usual que van a encontrar en prácticamente las 3 imágenes de las 3 agentes que estamos revisando el día de hoy. El diagnóstico. Bien, como les dije, el hemocultivo es poco útil porque el tiempo es muy, muy prolongado, ¿no? ¿Se podría considerar como un método GOL estándar? No. El PCR, la reacción de cadena de polimerasa, la técnica más utilizada, las serologías son los métodos que realmente dan un diagnóstico rápido, ¿no? Y la radiografía de tórax, bueno, los infiltrados que ya les hemos mencionado, ¿ya? Esto de acá es importante porque, por ejemplo, en el caso de los derrames pleurales, ¿se acuerdan en lo que es legionela? Era de bajo porcentaje, ¿no? Acá lo estamos viendo, ¿no? Tratamiento, finalmente el tratamiento, los macrólidos. En el caso de la citromicina y claritromicina, si no hubiera una mejoría clínica en 72 horas, se puede rotar a quinolonas. Y en este caso, habría que valorar el riesgo de dar a pacientes pediátricos, ¿no? Pero de todas formas, la cipro y la levofloxacina están en la lista. Las tetraciclinas siempre figuran al final debido a que, no sé si alguna vez habrán probado una doxiciclina, ¿no? Los efectos gastroenterológicos son bastante desagradables, ¿no? Entonces, pues es que muchas veces no es de primera línea indicarlos, ¿no? Y se ha evidenciado en algunos estudios, más que todo en Asia, Europa, que hay aumento de la resistencia a macrólidos y fluoroquinolonas. Bien, alumnos, hasta allí, ¿alguna pregunta?